Ahojcie, priatelia, studenti. Dnes to uvidíme 19, 50 sumrak modernosti. Utopii, fantasy a technologické síly. USA, Sovětský zväz, Taliansko a Alemania. Velké pravomoci dosáhnou kosmickou beku a opětovně escuchanie priestoru a objetku. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous réfléchissons sur 1950. Crépuscule de modernité, utopie, fantasy et puissance technologique en États-Unis, Union soviétique, Italie et Allemagne. Les grands pouvoirs du design de l'ère spatiale et la rehumanisation de l'espace y del objeto. Muy buenas tardes, mis amigos. Hoy reflexionaremos en torno a la década del 50, 1950. Una temática que he definido, una reflexión que he definido, crepúsculo de la modernidad, utopía, fantasías y poder tecnológico. Es una década muy interesante por cuanto se produce un sinnúmero de fenómenos con distintos frentes que van a proporcionar en definitiva distintos lenguajes. En primer lugar, hay que pensar que, claro, en 1950 Europa está en un proceso de reconstrucción después de una Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, quien había participado eventualmente de la Segunda Guerra Mundial, había encontrado una aceptación por parte mundial por sus logros obtenidos dentro de esa guerra, pero claro, le van a afectar directamente a ellos como potencia. Por otro lado, tienen que pensar que esa Segunda Guerra Mundial fue ganada dentro de un frente por la Unión Soviética. La Unión Soviética es quien, en definitiva, llega a Berlín y hace caer a Adolf Hitler, así como Estados Unidos, como gran victorioso al mismo tiempo, culmina con una Segunda Guerra Mundial, con un avance científico-tecnológico terrible, pero al mismo tiempo tremendamente importante. El descubrimiento desarrollado a través de la bomba atómica va a gestionar una nueva visión de futuro, pero antes, claro, hay que pensar que estas dos grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, se van a presentar o van a intentar posicionarse a un nivel mundial como la gran potencia, y la gran potencia no solamente desde la tecnología, la gran potencia como sociedad, como formación de individuo, como planteamiento sociológico. Entonces, claro, va a comenzar una pugna de estas dos grandes potencias para conformarse como el modelo a seguir por el resto del mundo. Entonces comienza lo que hoy conocemos como la Guerra Fría. Una Guerra Fría que irá encontrando distintos frentes donde estas potencias van a intentar ser visualizadas como la fuerza mayor y que, claro, va a desembocar en una década tremendamente bélica, con frentes en distintos lugares del mundo. En 1951, 1953, sabemos la problemática del paralelo 41, es decir, la guerra de Corea, en el interior del sudeste asiático. Un Corea del Norte
contra el Corea del Sur, un Corea del Norte que va a ser apoyado por la Unión Soviética y una Corea del Sur que va a ser apoyada por Estados Unidos. Entonces es la confrontación de estas dos grandes potencias, en definitiva. Una década del 50 que va a desembocar en un Estados Unidos involucrándose en la guerra de Vietnam, una guerra de Vietnam que va a durar desde 1959 a 1975. Por otro lado tenemos que se inicia la era espacial. Esta idea de encontrar un objetivo en el cual las potencias lograran demostrar este poder científico-tecnológico, y comienza esta idea de la conquista del espacio, una idea que ya venía gestándose desde 1945, cuando en Roswell, Nuevo México, aparentemente se estrella un objeto volador no identificado con extraterrestres. ¿Qué va a traer una mítica ficción o realidad con relación a la vida en otro planeta, a la existencia o la posibilidad de generar nosotros como seres humanos una vida al exterior del planeta Tierra? Entonces, claro, Estados Unidos y la Unión Soviética inician una carrera, no solamente armamentista, inician una carrera tecnológica que deriva, por ejemplo, en un 1957 con un satélite orbitando el planeta, el Sputnik 1, va a haber un Sputnik 2, pero claro, Rusia a la avanzada, un 1962 en posterioridad, donde Yuri Gagarin es el primer hombre en orbitar el planeta Tierra. Pero claro, Estados Unidos, no quedándose atrás, en 1958 él tiene efectivamente un satélite orbitando la Tierra, y sabemos que una década en posterioridad, 1969, con el Apolo 11, Neil Armstrong pisa la Luna. Pisa la Luna, camina, da el primer paso en la era espacial. Entonces, claro, tenemos estas dos grandes potencias que, producto de sus avances, más esta creación de estos mitos de la ciencia ficción, van a crear un mito urbano, van a crear un lenguaje que va a ser propiciado por esta tecnología. Vamos a ver una década en la cual la industria automotriz o el diseño industrial, a través de la aviación incluso, van a desarrollar la propulsión a chorro, y claro, el átomo y la energía atómica van a gatillar una visión o un objetivo a alcanzar de ficción, de fantasía. Piensen ustedes, aquí tenemos el Ford Nucleon de 1957, un automóvil el cual el conductor prácticamente se sienta sobre un reactor nuclear. Entonces, claro, es una visión que va a generar grandes avances científicos, tecnológicos, que van a derivar en posterioridad al espacio habitable, a la urbe, al ser humano en su totalidad. En los años 50 fue una fantasía en donde el ser humano corrió enormes riesgos de su humanidad. Pero claro, viene toda esta era atómica, esta era espacial, donde comienza a gestarse esta visualización del platillo volador que va a desembocar en la industria del cine, y que va a proponer nuevas morfologías con nuevas superficies, con nuevas líneas, con nuevas curvas, pero que al mismo tiempo un Estados Unidos que va a empezar a realizar campañas publicitarias, campañas de marketing, tanto para promover su sociedad, consumista por supuesto, pero promover su sociedad
como una alternativa viable de sociabilidad, y se va a obsesionar con ciertos conceptos tradicionalistas para oponerse eventualmente contra el concepto de familia de la Unión Soviética. Entonces, claro, va a llegar un planteamiento de una familia que conoceremos con el nombre de Happy Family o American Happy Family, la familia feliz, y con una concepción tradicionalista de la familia, de donde derivarán al mismo tiempo en los años 50 el concepto de baby boomers. Claro, va a ser una época que después de las guerras que habían sufrido, se potencia o se genera un sentimiento de matrimonio, un matrimonio con hijos, y viene la era del baby boomers, el boom de los nacimientos, de ahí viene su concepto en sí. Campañas publicitarias para promover sus sistemas de vida que llegan al punto de generar una alegría, un sentimiento de festividad, que llega, por ejemplo, a las campañas publicitarias desarrolladas desde 1931, claro, sí, anteriormente, pero que van a encontrar un canal o un vehículo de potenciación en la década del 50, y aquí yo les puse, por ejemplo, Santa Claus. Claro, un Santa Claus, un señor regordete de traje rojo, donde en los años 50 se le incorpora Sprite Boy, el duende, este niño duende, y viene toda esta mitología del Polo Norte, y claro, es una campaña. Estamos viendo aquí a Robbie Robot, un robot juguete que aparece en una película en el año 56, pero que claro, después se masifica a través del juguete para el niño, con platillos voladores, robot y otros objetos que les mostraré más tarde. Entonces, claro, viene todo un mundo idílico y nuevas visiones. Vamos a ver al mismo tiempo cómo se va a potenciar Italia, una Italia que, cansada de la modernidad, cansado de estos prácticamente 50 años de deshumanización y destrucción, y que va a generar una propuesta de carácter sí racionalista, pero racionalista orgánica, y con un intento de generar un objeto y un espacio semántico, donde la funcionalidad va a ser subordinada a la emocionalidad. El objeto va a comunicarse con el ser humano, y viene una revirada del elemento orgánico. Ciertamente vamos a no reconsiderar, sino que vamos a considerar los antecedentes de un streamline norteamericano que se va a potenciar, que se va a simplificar, y que se va a comenzar a masificar. Vamos a retomar los antecedentes del estilo internacional al mismo tiempo, desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista urbanístico. Y claro, va a ser la última década en la cual desde Alemania se va a crear una nueva escuela, una escuela de Ulm, donde será la última instancia de la modernidad para gestar y gestionar un diseño bajo esta ideología. Pero va a ser una escuela que, insisto, ya hablaré más adelante, una escuela de Ulm, donde claro, va a intentar mejorar la propuesta que, como ya sabíamos, a través de la escuela Bauhaus había alcanzado la máxima expresión de la modernidad, pero que fue cerrada por Adolf Hitler. Por lo tanto, cuando se logra Alemania reformar después de esa Segunda Guerra Mundial, claro, ellos intentan volver a retomar y mejorar sus planteamientos desde el diseño y sus lenguajes, incorporándole las falencias que la escuela tenía. Entonces, como primer tema o gran tema, claro, hay que pensar que lo más
sorprendente, lo más impactante, es la propuesta que emana directamente desde la era atómica y desde el concepto de la era espacial, desde donde va a aparecer las grandes tecnologías. Entonces van a ser un concepto de diseño, un future design, futurismo, donde encontramos efectivamente objetos y visiones tremendamente avanzadas, futuristas. Vamos a ver cómo comienzan a aparecer en Estados Unidos obviamente y en forma paralela en la Unión Soviética, revistas de alta tecnología como por ejemplo Science and Mechanics, donde podemos ver los concept cars, automóviles que adquieren las altas tecnologías de la aeronáutica o de la aeroespacial. De la aeronáutica, ¿en qué sentido? Los aviones que habían alcanzado la propulsión a chorro pasan a ser esos referentes para el automóvil, un automóvil que adquiere la morfología de un avión propulsado a chorro. Claro, se rompió la barrera del sonido. Entonces, claro, esos son los nuevos modelos, lo que comenzamos a observar en las imágenes. Una sociedad que se está pensando en el espacio, una sociedad que tenía que cambiar desde el punto de vista tecnológico. Ya en ese entonces aparecen estas imágenes que te hablan de un jetpack, un cartero que llega con un propulsor en su espalda. Te hablan de automóviles voladores. Después les comentaré un poco más con relación a esta imagen, pero autos voladores, ciudades al interior de cúpulas de vidrio, controlando un ecosistema, la vida fuera del planeta. Pero es interesante, quise recoger esta imagen donde se promovía el teletrabajo, se promovía y aventuraba cómo la educación superior y escolar iba a ser desarrollada frente a un aparato. No estaba la concepción del computador, pero el alumno frente al aparato, el alumno frente a lo que nosotros hoy conocemos, claro, el computador, donde el profesor iba a desarrollar su clase a distancia. Entonces, claro, ya en los años 50 nosotros podemos percibir y ver lo que hoy en día nosotros estamos viviendo. Empresas desde el diseño industrial como la empresa Simplicity, que desarrolló objetos y maquinarias individuales, tractores individuales, cortadores de pasto individuales. Y aquí, claro, podemos ver una cortadora de pasto mecánica, individual, con una cúpula acristalada, porque claro, es una cúpula que generaba aire acondicionado. Podemos ver cómo el objeto que tenemos acá es un juego para niños, pero un juego para niños que potenciaba el conocimiento del átomo, de la radiación. Podemos ver objetos, juguetes que hablan de esa era espacial. Estas tecnologías que eran visionarias de futuro, al mismo tiempo, lentamente y gradualmente van a ir encontrando una cabida al interior del hogar. Porque claro, salieron no solamente tecnologías, aparecieron nuevos materiales que se sumaron a los antecesores como el aluminio, como las polimeraciones, es decir, los plásticos de momento. Y con las nuevas ciencias vamos a ver a una mujer al interior de su cocina, feliz, radiante, porque puede controlar una aspiradora a larga distancia con un control remoto, o una cortadora de césped controlada por un control remoto mientras el usuario permanece sentado. Objetos que para nosotros, insisto, pueden ser tremendamente cotidianos, en la década del 50 comienzan a aparecer o comienzan a proyectarse. Por ejemplo, acá tenemos la propuesta
Predicta TV, de Philco, que lanza durante 10 años estas propuestas de televisores que a nosotros se nos asemejan como monitores o pantallas de la era espacial, vale decir, de las naves espaciales, con unas morfologías que apuntan a cuerpos o astros del firmamento. Aquí podemos ver incluso una propuesta de una aspiradora Blue de Hoover de 1958, que es sin duda alguna una visualización directa del planeta Saturno, y que al mismo tiempo la contraparte de 1957, que nació en la Unión Soviética y nació con el nombre, o la fabricación con el nombre Sputnik, en relación, claro, con el satélite que había orbitado el planeta Tierra, pero que prontamente recibió el nombre de Saturno. Claro, el firmamento se transforma en un referente, estas idealizaciones del viaje a través del espacio se transforma en un objetivo. La industria de la automotriz, como el Mercedes-Benz que estamos viendo acá, que mediante un sistema de propulsión que claro, permitió mediante ventiladores, unos propulsores en realidad, que están en la zona inferior, genera una base inflable y que permite la levitación, y con la rotación de estos propulsores permite el desplazamiento. En su momento, claro, era un concept car, pero que rápidamente encontró, al menos, por ejemplo, en Inglaterra, hoy en día, los hidropropulsores, y el hidropropulsor, que es un transporte es un transporte que puede viajar a través de la tierra, el agua, claro, porque genera una levitación en el espacio. Entonces, claro, podemos ver cómo el futurismo va a entregar nuevas morfologías, nuevas superficies lisas, superficies que van adquiriendo una gama cromática refractaria, metalizada, que habla de la nave espacial. Y por otro lado, claro, vamos a empezar a ver un apastelamiento en las gamas cromáticas, porque intentan generar una sensación de calidez, una sensación de ternura, de cobijo en algo que para ellos era totalmente desconocido. Me refiero a la vida en otro planeta, pero es una vida en otro planeta que se vuelve presente en nuestro planeta. Imágenes que nosotros vamos a conocer inicialmente a través del cine, a través de la televisión. Van a aparecer eventualmente, claro, en principios de los años 60, por ejemplo, no sé si ustedes conocen esta serie de caricaturas, Los Supersónicos, es el automóvil de Sónico, o eventualmente Perdidos en el Espacio, una serie de visiones en las cuales el hombre se desarrolla al interior de estas ciudades espaciales, que son interesantes también. Por ejemplo, el Superagente 86, donde en Estados Unidos se va a dar una doble o triple variante desde el punto de vista del lenguaje, porque claro, para ellos en primera instancia el posicionarse desde el punto de vista sociológico, como la estructura social mejor, por llamarla de cierta forma, claro, comienzan a desarrollar una tipología o un lenguaje que es la expresión directa de lo que ellos como sociedad estaban viviendo. Como dije anteriormente, viene la era del baby boomer, viene esta idea de proyectar una familia feliz, de Happy American Family, que involucraba al mismo tiempo un desarrollo de la urbe,
implicaba un desarrollo de la domus, de la casa, implicaba un desarrollo industrial para generar esta idealización de los espacios interiores. Espacios que obviamente van a tener que transformarse desde el punto de vista cromático, rechazando en cierta medida la modernidad y su neutralidad, o una modernidad severa, rígida, racionalista, geométrica, y va a encontrar una aplicación a través del color y a través del apastelamiento del color, un símil de lo que se percibía como esta familia feliz, donde los roles de la familia vuelven a un tradicionalismo absoluto, papá, mamá, hijos, donde la mujer tiene un rol asignado al interior de la casa, al interior de la cocina, es una buena cocinera, es una buena repostera, es una mujer bella, radiante, feliz, con su peinado, esperando al hombre que llegue como proveedor. Ella está al cuidado de los niños. Pero claro, es una visión que hay que entenderlo. Ellos querían proyectar un rechazo a la Unión Soviética en su momento, una Unión Soviética o un mismo Estados Unidos que había sufrido una realidad equivalente, donde la mujer había tenido que ser partícipe de la industria, de la fábrica, vestirse como hombre y generar ese armamento bélico. Claro, ellos en su momento, en los años 50, quieren oponerse. Sabían que efectivamente la mujer rusa, ruda, severa, estaba en ese frío de la fábrica, sufriendo. Y claro, intentan proyectar una vida feliz, una vida glamorosa. Y claro, vemos una mujer que va a recibir el producto industrial, donde la cocina se va a llenar de objetos que van a sumar la polimeración maleable, moldeable, en base a la curva, ergonométrica, en cocinas antropométricas, donde vamos a ver la aparición del Tupperware, que había sido fundado en 1947 por Illy en el interior de Estados Unidos, pero que se va a masificar en los años 50, o el Tupperware, que hasta el día de hoy es uno de los objetos principales al interior del hogar, en una multiplicidad de tamaños, de variables, en carcasas, en batidoras, en jugueras, una amplia gama de productos donde, claro, los grandes dominantes van a ser los freezer, los refrigeradores, refrigeradores que van a adquirir una morfología esteticista, ornamental, y se van a constituir en las vivas al interior del hogar. Pero claro, es una concepción de familia que, insisto, tiene una ideología, pero esa ideología va a permitir que el espacio interior se vuelque hacia una rehumanización del espacio. Objetos que se van a humanizar, no solamente desde el punto de vista ergonométrico, como sensación, como temperatura, como gama cromática. Y sí, ciertamente hay un fenómeno de apastelamiento del interior. Los colores rosa van a ser preponderantes, los verde menta, los verde pistacho, van a comenzar a dominar estos interiores, donde, insisto, se proyecta la casa de barda blanca con césped como antejardín. Claro, Estados Unidos vivió un auge de la economía en ese momento, por lo tanto potenció que aquella clase media lograra adquirir productos industriales, lograra adquirir una casa. Y ahí viene esta idea de la casa
de la casa isla, de un desarrollo de los condominios, que va a ser importante para el mundo en su eventualidad. Para nosotros es rescatable, sin embargo, claro, todo lo que ocurre al interior del diseño industrial, las morfologías que se van a ir cambiando, las gamas cromáticas que van a ir cambiando, en rechazo, digo, con relación a la severidad que se había mantenido la modernidad hasta ese momento. Por otro lado, es una sociedad americana que está cambiando de foco. Van a aparecer espacios de recreación o requerimientos de espacios de recreación, porque con esto del baby boomers, claro, va a empezar a desarrollarse una nueva sociedad, una sociedad joven, donde el joven va a rechazar efectivamente los modelos tradicionalistas, racionalistas me refiero, y va a colocar modelos superfluos, superfluos en el sentido, insisto, claro, el modelo ya no va a ser un señor Einstein, no va a ser un señor Eisenhower, no, los modelos van a ser un producto de una gestación al interior de Hollywood o de la música, modelos que hasta ese momento habían sido triviales y banales. O sea, vamos a vivir una era absolutamente maravillosa en cierto aspecto del cine, donde, claro, después podrán leer un sinnúmero de artistas que yo me imagino que conocen, actores, bien puntual específicamente, donde yo quiero rescatar a dos grandes figuras. Aquí tenemos, por ejemplo, a Norma Jean Mortensen, Norma Jean, quien yo imagino conocen como Marilyn Monroe, una chica de tez morena, de pelo castaño, pero que sin embargo se dio a conocer y es conocida a nivel mundial como de tez blanca, pura, radiante, de boca roja y con su larga cabellera rubia. Claro, es un modelo realizado, generado como industria de la mujer sensual. Al mismo tiempo tenemos a un James Dean, que va a cambiar el comportamiento adolescente, el comportamiento de lo que se entendía como el correcto comportamiento de la juventud. Él abandona abandona el traje, abandona el terno y aparece en televisión con una camiseta que hasta ese momento era del camionero, aparece con una chaqueta de cuero, un rebelde que se opone a las tradiciones. Entonces, claro, comienza a gestarse una nueva idea de sociedad donde prevalece el adolescente. La música, aparece el rock and roll, y con el rock and roll un señor Elvis Presley. Con Elvis Presley y con la nueva música alegre, vivaz, desenfrenada, llega, claro, este requerimiento de nuevos productos, por ejemplo el Budweiser o la Rocola, que generan felicidad y que dónde van a estar, en espacios que lo están requiriendo, de reunión, de sociabilidad. Por lo tanto, claro, aparece o se fomenta la heladería, la fuente de soda, los comederos rápidos, donde van a encontrar un nicho, el diseño industrial, y que, claro, es la contraparte de la casa, de la cocina, donde el refrigerador, el freezer, la juguera o las aspiradoras adquieren estas imágenes apasteladas como verdaderos dulces, sustancias, el rosa, el verde pistacho, las cafeterías, para reunir a la familia en una tarde de domingo, o el asador en cada uno de los hogares para la reunión de los amigos después de la ida efectivamente a la iglesia. Es un concepto de sociedad, es una idea
de una sociedad positiva, de una sociedad buena, pero que claro, encontró cabida o una salida o una visión futura a través de los jóvenes por primera vez en la historia. Y eso es tremendamente novedoso e importante para lo que vendrá en la década del 60, que es una nueva sociedad. Por otro lado, claro, tenemos una Italia que propone y promueve el diseño semántico, que tiene sus orígenes, efectivamente, en un organic design racionalista, vale decir el racionalismo orgánico que ya venía gestándose desde los países escandinavos, desde Dinamarca, desde Suecia, y se abocan a desarrollar una línea de diseño que obviamente va a potenciar la curva. Ellos van a rescatar ciertamente el streamline norteamericano, pero le van a conferir el funcionalismo. En rechazo, recuerden ustedes que el streamline norteamericano era meramente esteticista. Entonces, claro, ellos, si bien niegan la modernidad, la aplican, y la aplican al diseño industrial. Un diseño industrial a través de un Marco Sanuso o de un señor Nisoli, y empezamos a ver estos objetos de diseño industrial que están remitidos y hablan, por ejemplo, en el caso de Sanuso, la silla Levy. La silla Levy es una silla pensada en la morfología y en el cuerpo femenino. Y es una silla femenina, pero es una silla que adquiere estas morfologías curvilíneas y toman la gama de colores policromados. Claro, si la modernidad rechazaba el color, ellos trabajan desde el color. Si la modernidad trabajaba desde la razón, mediante el uso de la ortogonalidad y la línea recta, ellos van a privilegiar la curvatura y la anulación de la ortogonalidad. Por eso digo, ellos rescatan el streamline norteamericano, pero lo simplifican, lo depuran y le confieren este valor que para ellos y para el mundo entero va a comenzar a ser semántico. ¿Qué significa eso? Que el objeto de diseño en primera instancia es percibido desde la emoción, desde el mensaje, desde la comunicación. Y subyace en él, obviamente, la funcionalidad, pero no privilegian la función. La función la dan por subentendida. Entonces empezamos a ver no solamente la silla Levy, vemos el nacimiento de la máquina de escribir portátil, por ejemplo, el Lettera 22 portable del señor Macioli. Vemos al mismo tiempo la Lexicon 80, que esto era una máquina de escribir para la oficina, para la secretaria. Por otro, ¿qué le estoy diciendo con esto? Claro, la empresa desde Italia, que se va a transformar en potencia mundial desde la década del 50, la empresa se va a asociar con el diseñador e empresa o industria que se van a relacionar con el artista visual. Es una pieza industrial que se convierte en arte, Es por eso que, claro, tenemos Olivetti, vamos a tener a Vitra por otro lado, vamos a tener, por ejemplo, a Scooter, vamos a tener a Piaggio, que a través de la Vespa se va a constituir en el símbolo de los años 50, el símbolo italiano me refiero, la Vespa. Una Vespa que va a adquirir una multiplicidad de colores, que si bien están saturados, hay un privilegio de los colores apastelados. Colores que van a ingresar al interior del espacio, al interior del hábitat, un hábitat que va a empezar a ser equipado con esta propuesta racionalista orgánica. Con esta propuesta
semántica, con esta propuesta que genera el confort y el espacio habitable y que lo entiende desde la comodidad cálida, cálida. Objetos que sin duda alguna, que en su morfología, insisto y reitero, van a privilegiar la curva, la aerodinámica en definitiva. Igualmente, los países escandinavos, puntuales específicamente en este caso Dinamarca, Suecia sigue obviamente siendo importante a través de Ingvar Kamprad, como veíamos en los años 40, porque genera un producto moderno de bajo costo a través de los aglomerados, a través de la contrachapa. Pero claro, es Finlandia en su generalidad que se suma a la propuesta italiana, a la propuesta semántica, a la propuesta del mensaje de la comunicación y a la inserción de la ornamentación desde el punto de vista cromático, y que va a generar un cambio en su misma mirada tradicionalista del diseño. Entonces, claro, vemos cómo los países escandinavos se enriquecen enormemente en su espacialidad. Ellos siguen manteniendo una predilección por el blanco ciertamente, por su geografía, por su situación lumínica, pero que sin lugar a dudas viene la intromisión o el reforzamiento de la inserción de colores representativos de la década, como insisto, son los apastelamientos o son los verdes pistacho, pero ellos van a generar el reingreso no solamente de la madera sólida, van a seguir con sus nuevos productos, pero van a permitir aún así la inserción del cuero, un cuero que era totalmente rechazado en el pensamiento moderno. Vamos a ver, yo les he puesto acá una serie de nombres de los grandes representantes desde los países escandinavos, un señor Bratut con las sillas Standa, un señor Olaf, eventualmente un Kaiser, hasta llegar obviamente, vamos a llegar al final, a un señor Jacobsen. Un señor Jacobsen que ya habíamos revisado con anterior su silla X o su silla Swan, donde podemos ver cómo va ganando terreno el manejo desde lo rectilíneo a un elemento curvilíneo, una curva que se va volviendo cada vez más sinuosa, cada vez más irregular dentro de que ellos trabajan desde una curva regular. Y finalmente, claro, vamos a ver grandes logros. Recuerden ustedes que uno de los objetivos que se había planteado el diseño era llegar a ser la pieza única, una pieza única que con Jacobsen había alcanzado al menos el elemento unificado en el tren superior con una estructura base, en base al metal, que estaba desprendido, pero ya era un tremendo logro. Pero vamos a encontrar a un señor Eero Saarinen que va a llegar a la silla Tulip. De Eero Saarinen, finlandés, que claro, tiene una estructura en aluminio, pero que está revestida en su totalidad inicialmente por una superficie de resina, logrando la constitución de la pieza única. Claro, eventualmente va a sufrir un proceso evolutivo hasta la silla Tulip actual, que se trabaja en base a un polipropileno, confiriéndole mayor liviandad.
Lo importante, claro, es que efectivamente desde los países escandinavos, principalmente en este caso yo les he puesto a los daneses, eh, en su totalidad hasta llegar, claro, a un señor Eero Saarinen que es finlandés. Pero la verdad es que los países escandinavos en su totalidad desarrollan este concepto desde su inicio en el diseño, un design technology rational organic. Es un diseño racionalista orgánico. Le confieren funcionalismo al espacio, le confieren funcionalismo a la pieza, pero desde un punto de vista emocional al mismo tiempo. Son los primeros en desarrollar una línea de diseño industrial y un espacio que permite la unificación tanto modernista como organicista o racionalista y emocional al mismo tiempo, logrando un acercamiento a lo que eventualmente lograremos nosotros desarrollar a futuro. En una década en la cual desde sus inicios, porque así lo han sido siempre los países escandinavos, aplican la alta tecnología, aplican los nuevos materiales, llega la intromisión de una gama cromática más rica, más abundante y al mismo tiempo con pequeños intromisiones o toques al interior de los espacios del elemento orgánico puro para, insisto, potenciar a ambos, potenciar el lenguaje racional y potenciar la organicidad al mismo tiempo. También desde los países escandinavos hay que rescatar dentro de la década del 50 obviamente, porque va a generar una transformación tremenda con relación a la arquitectura, un señor Eero Saarinen, de origen finlandés, sí, ciertamente él nació en Finlandia, pero se va a desarrollar en Estados Unidos. Él viaja conjuntamente con su padre y su madre y su hermana a Estados Unidos. Él llega a los 13 años, va a estudiar eventualmente arquitectura en Yale, pero claro, sin embargo él estudió escultura en París, recorrió gran parte de Europa y de África al mismo tiempo. Y cuando él retorna a Estados Unidos, él viene con una nueva mirada y ciertamente en su desarrollo, quizás Elial, su padre, de origen finlandés, al igual que su madre, va a influir fuertemente en él. Me refiero a sus propuestas desde el punto de vista racionalista orgánico. Su padre, artesano y diseñador industrial, tenía una industria mobiliaria, tenía una empresa de mobiliario que lo va a influir y va a trabajar eventualmente con su padre inicialmente. El mismo Eero Saarinen estudiando conjuntamente con algunos de sus compañeros, como va a ser Charles Eames, un brillante diseñador industrial y de mobiliario norteamericano, van a desarrollar eventualmente una línea de diseño racional orgánica. eh, que va a transformar no solamente la industria del mobiliario, ya en, en ciertos concursos al interior de Norteamérica, conjuntamente con Charles M, van a ganar van a ganar dos de los grandes títulos de seis que emanaban de esta industria y se suman a un señor Jacobsen, se suman a este pensamiento más bien unificado, de una línea ciertamente basada en la curva, basada en el color, basado en la semántica, basado en la orgánica, pero que ciertamente, no solamente por su silla tulip, que va a ser hasta este momento, esta década, lo más avanzado, lo más avanzado del mundo, es una genialidad desde el punto de vista del objeto industrial. Él sufrió un proceso evolutivo, pero si ustedes se fijan, mantiene una línea de diseño, pero arquitectónicamente va a generar una transformación brutal. Claro, recuerden, el estilo internacional va a seguir dominando.
es indudable. El diseño arquitectónico funcionalista, racionalista va a seguir dominando, pero él genera una mirada orgánica, una mirada racionalista orgánica, perdón, que va a revolucionar el espacio arquitectónico, un espacio escultórico. Claro, si él toma su origen de artista o su legado familiar. Piensa que su papá trabaja en el área, su madre era escultora, pintora, su hermana va a ser diseñadora textil y de moda. Entonces, claro, es una familia de artistas que lleva a que Eros Saarinen desarrolle arquitectónicamente una línea de grandes edificaciones, principalmente aeropuertos y hoteles, donde él proyecta este elemento organicista en base a la curva y producto de una transformación de los materiales ya existentes. Él trabaja ciertamente con los aceros, él trabaja con los hormigones, pero los utiliza de una forma nueva. Él trabaja con delgadas capas de mallas de hormigón armado que le permiten generar estas curvaturas, estas verdaderas conchas, para generar estos grandes espacios en base a elementos curvilíneos, irregulares, con hormigón proyectado. Es una malla metálica a la cual, mediante un sistema de moldaje, se proyecta el hormigón, generando estas espacialidades muy avanzadas para la época y que van a poder eventualmente configurar una nueva propuesta arquitectónica. Pero claro, hay que entender que estamos en la década del 50 y que independiente de todos los aportes que nos van a realizar, ya sea desde Norteamérica, desde la Unión Soviética, desde la misma Italia, que en esa oposición que se estaba gestando con relación a esta modernidad que había causado ciertamente muchos adelantos, pero al mismo tiempo no solo la deshumanización, sino que la destrucción del ser humano, van a tener que esperar ciertamente la llegada de los años 60, porque tenemos que quedarnos con la escuela ulmiana. Entonces, claro, estos son elementos de avance, son elementos doctos que van a potenciar una transformación, pero ciertamente si tenemos que destacar, rescatar, potenciar o entender correctamente desde la propuesta modernista, claro, tenemos que trasladarnos a Alemania, donde encontraremos el máximo desarrollo de esta forma de proyección, de diseño y de pensamiento racional, funcional, utilitario, purista. Y nos vamos a encontrar que en la década del 50, hacia 1955, viene la apertura de la escuela de Ulm, donde vamos a tener a los máximos representantes del diseño moderno a través de un señor Dieter Rams. Un señor Dieter Rams, diseñador industrial, que va a trabajar gran parte de su vida para la empresa Braun. Y a través de la empresa Braun nos va a entregar el legado de la modernidad y él nos va a proponer los 10 mandamientos del Bel Design. El Bel Design es el correcto diseño y el correcto diseño es el diseño moderno racionalista, para que me lo entiendan. Entonces, ciertamente, cuando nosotros observamos, no solamente la escuela de Ulm, en la ciudad de Ulm, Alemania, cuando observamos las propuestas de diseño conferidas por el señor Dieter Rams,
que va a agregar la última máxima o dogma del pensamiento moderno, claro, podemos observar cómo el objeto responde a esa propuesta geométrica, purista, enfocada hacia el cubo, o si lo entiendes desde el punto de vista bidimensional, del rectángulo y el cuadrado, donde se trabaja en base a elementos modulares, hay una modulación, una reiteración del elemento en sentido vertical y el elemento en sentido horizontal, con una supresión prácticamente en su totalidad, del color, con una neutralidad del color como la dominante, con ciertos toques ciertamente del gris o el negro, o eventualmente, claro, como él está visualizando las propuestas de Italia, está visualizando las propuestas escandinavas, claro, le incorpora ciertos toques de esta idea de organicidad, y ciertamente lo va a plantear en sus mandamientos el rescate y el respeto por la naturaleza, pero que sin embargo en su propuesta no es solamente geometría pura, manejo rectilíneo, ausencia de grano, vale decir textura nula y neutralidad del color, si nos remitimos solamente a los elementos grafémicos. No, eso es una propuesta netamente funcionalista. Entonces, claro, hay que revisar qué nos plantea el señor Dieter Rams, y vean, yo insisto, vean los productos conferidos en esa década, en la década del 50, un juego de loza que ciertamente nosotros lo tenemos hoy en día en nuestros hogares, y lo va a seguir siendo, porque como ya lo he repetido, la modernidad alcanzó el máximo grado de funcionalismo y utilitarismo del espacio y del objeto. Y eso no es innegable, pero claro, le está faltando o le faltó la contraparte de que el espacio es para el ser humano. Por lo tanto, él tiene que tener un grado de emocionalidad y de ornamentación al mismo tiempo. La estética va a tener tanta importancia como el funcionalismo. Pero no, en Dieter Rams, Ulm, lo importante es la funcionalidad modernista. En consecuencia, sus 10 mandamientos apuntan: 1. El buen diseño debe ser innovador. Claro, él plantea que efectivamente bajo este tipo morfológico es inagotable la variable. Pudiera ser, puede que sí, puede que no, pero claro, él lo plantea así: bajo la geometría pura el objeto puede ir sufriendo alteraciones, modificaciones, y nunca va a ser repetitivo. Discutible, pero dejémoslo, es su primer punto. El buen diseño debe hacer a un producto útil. ¿Qué significa que tiene que hacer al producto útil? Que tú, como diseñador o como arquitecto, debes pensar única y exclusivamente en el pragmatismo desde la función del objeto, y todo el resto no tiene cabida en el diseño. Eso es el design, neta y exclusivamente funcionalista. El buen diseño es estético. Claro, para él la correcta utilización de la forma, de la línea, de la textura, de la neutralidad del color, lo que hace finalmente es conferir una estética. Por lo tanto, es un objeto cuyo concepto de belleza moderno, racional, es bello. La recta es bella, el cuadrado es bello, el cubo es bello. Se autovalida a sí mismo. El diseño es honesto. ¿Qué significa? El diseño no puede generar, más que el diseño, el objeto o el espacio, no puede generarte en ti una doble lectura, una subjetividad. No, la silla es silla. Por lo tanto, cada elemento que participa del objeto te dice: yo soy una silla, yo soy una mesa, yo soy una cama, yo soy una lámpara. No está sujeto a una doble lectura.
Por lo tanto, es honesto. El buen diseño es discreto. Discreto. Es severo, es rígido, se remite a la mínima expresión. Y ahí, claro, está retomando la forma sigue la función. Walter Gropius. Menos es más. Ludwig Mies van der Rohe. Él va a cambiar y modificar un poco esta normativa. Pero el diseño es discreto. Vale decir que elimina todo elemento accesorio, todo elemento ornamental, todo elemento esteticista. Eso no tiene cabida en el bel design. El buen diseño tiene una larga vida. Ojalá nosotros hubiéramos mantenido este dogma, esta normativa. Claro, él siempre pensó, al igual que toda la modernidad lo pensó, el diseño tenía que ser trascendente. El diseño tenía que ser pensado para perdurar en el tiempo. No un objeto que sufriera una rotura o una fractura, o hoy en día como los objetos vienen con unas piezas que son desechables, que tienen caducidad. No, en la época el bel design está pensando en la trascendencia del objeto, en su utilidad para siempre, en su funcionalismo para siempre. Larga vida. El buen diseño es consecuente en todos sus detalles, lo cual quiere decir que efectivamente el diseño, al gestarse, tiene que ser analizado metódicamente en cada una de sus partes, en cada uno de sus componentes. Por lo tanto, tiene que responder en consecuencia a su funcionalidad. Y todo el resto debe ser desechado, tiene que ser erradicado de la forma. El buen diseño respeta el medio ambiente. Buena frase, bella frase. No estoy tan seguro de que efectivamente no haya sido una frase nacida en las postrimerías de los años 50, cuando efectivamente la modernidad estaba entrando en caducidad frente a la mirada de la nueva sociedad, que era una sociedad juvenil, una sociedad adolescente, en que, claro, estaba hablando del retorno a la naturaleza, del rescate de la naturaleza y la preservación de la naturaleza. Entonces, claro, es una frase que ciertamente se hace partícipe de un sentimiento social, más que ser partícipe de la estructuración metódica, ulmiana o de Dieter Rams. Y finalmente, el buen diseño es diseño en su mínima expresión. Volviendo a su frase y todas las frases transmitidas por la modernidad, tanto Bauhaus como Uhl, claro, mientras menos elementos participen en el espacio, mientras menos elementos participen en el objeto, su claridad visual, su claridad de comunicación, su claridad de funcionalismo va a ser efectivo. Entonces, en definitiva, yo quiero dejarlos con la frase, como les decía, que él finalmente aquí se las he colocado. Él va a llegar a plantear y decir menos, pero con mejor ejecución. Menos, pero con mejor ejecución. ¿Estamos claros? Efectivamente, la antigua frase, la forma sigue la función, no significa que efectivamente el objeto resultante sea eficiente. No, esa frase de Walter Gropius finalmente se remite a que la función es la expresión de la forma, pero terminó siendo un elemento meramente formal. O la frase de Ludwig Mies van der Rohe cuando dice menos es más. En la obsesión del menos es más, tú puedes incurrir efectivamente en la ausencia de ciertos elementos en el espacio o en la forma que le confieren eficiencia. No, menos, pero con mejor ejecución.
Él ya tiene conciencia que ese menos o esa forma sigue la función siempre y cuando el objeto resultante sea eficiente. Entonces, claro, con Dieter Rams y la escuela de Ulm, damos por finalizado el largo proceso de 50 años, de 59 años efectivos de un pensamiento moderno como propuesta docta del diseño, pero que sin embargo a un nivel mundial el design sigue teniendo una preponderancia en la globalidad del mundo, es indudable, y en Chile en particular nosotros seguimos estando en un espacio urbano, en una domus, en la adquisición de productos que son eminentemente modernos, racionalistas, geométricos, rectilíneos y con todos sus componentes lingüísticos, pero que claro, como forma de pensamiento, como forma de sociedad, culminó en 1959 y entraremos a una nueva propuesta a partir de 1960. Entonces, rescatemos, sí, obviamente, y esa ha sido mi intención, rescatar aquellos estilos que se generaron al interior de la modernidad, como la presencia de los países escandinavos, como la aparición de una Italia, como los estilos que se proyectaron desde Estados Unidos, que ciertamente se alejan parcialmente del concepto moderno, del concepto de la estética racionalista, de la estética de la máquina. Y como pasaremos a una nueva temática, a nuevas reflexiones, de momento eso es todo. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Ahoy, ubime, sachosko. Au revoir, mes amis.